llega y te dice, tengo una ansiedad, estoy nervioso Ujú, todo el día, no puedo respirar, no puedo ujú. descansar, no puedo comer, Bueno, estoy ansioso. ¿Dónde lo primero que estamos? hago es, lo primero que hago es mirar a esa chica y mientras me está hablando, mirar realmente mientras me explica eso, cómo reacciona su cuerpo energético. Ver que esa ansiedad de la que me está hablando es algo que con un poco de entrenamiento nosotros podemos desarrollar la capacidad de percibirlo, porque la energía es una cosa, es materia. Lo que pasa es que es materia más sutil que la del cuerpo físico. Igual que yo puedo ver su Claro, cuerpo físico, con un poco de entrenamiento puedo ver su cuerpo energético. Y claro, cuando ella está hablando de la ansiedad y me está explicando las situaciones, ese cuerpo energético y esas masas de energía a las que hacía referencia, esos bloqueos, reaccionan. Entonces es muy fácil identificar en el cuerpo energético dónde está esa ansiedad. Eso es lo vale, primero. Luego, en un segundo paso, bueno, si es en un ámbito terapéutico, empezaría a limpiar eso. Pero obviamente hay una parte muy importante que es que ella se conozca y ella entienda la causa y entienda sobre todo cómo resolver. Ojo, porque muchas veces ponemos tanto énfasis en intentar entender la causa donde viene, es importante. Pero es que eso muchas veces se da en el proceso de resolver. Entonces ya, tenemos que poner la energía siempre, el enfoque, hay que poner por lo menos una parte en cómo resuelvo esto. Y eso se puede resolver. Si una persona tiene ansiedad, significa pues que no tiene control de su cuerpo mental, que probablemente tiene una mente que constantemente está proyectándose a futuro o a pasado, que probablemente no, con toda seguridad en su cuerpo hay un montón de emociones atrapadas que podríamos poner la etiqueta de ansiedad, de miedo, etcétera, etcétera. Hay un paquete, un como paquete, vamos a quistes, decir, de ¿no? emociones que entran dentro de la familia de la ansiedad, ¿no? Tenemos la familia de la depresión, la familia del miedo, la familia de la preocupación, la familia de la envidia, la familia de la rabia, y hay un montón, una gama muy amplia de emociones, de Ya, ideas, de formas de pensamiento que se quedan agrupadas. Y entonces enseñarle a que afronte realmente, a que aprenda a afrontar esa ansiedad que tiene. En vez de resistirse a esa ansiedad o en vez de identificarse con ella y ya, todavía más, que aprenda a observarla sin reaccionar. Que entienda, y sobre todo es muy interesante porque en un proceso de 15, 20 minutos cualquier persona puede comprobar cómo utilizando los recursos que tiene en sí mismo, esa ansiedad puede empezar a decrecer, puede empezar a reducirse. Obviamente no va a desaparecer del todo, pero es muy revelador cuando tú tienes una emoción muy intensa y te das cuenta que al cabo de 15 minutos has conseguido que reduzca esa intensidad. Para tu mente, racional, hay un referente ya muy importante de decir, hey, yo ha bajado. puedo transformar esto. Entonces, lo que hay que hacer es empezar a implementar un hábito funcional y positivo para que cada día se vaya, vamos a decir, desintegrando o transmutando toda esa ansiedad. La que haya acumulada, que tiene que ver con todo lo que ha ido viviendo desde el pasado hasta el momento que está en ese momento, en esa conversación, me estoy poniendo en esa situación, y la ¿Vale? que pueda aparecer en las circunstancias que se den en el día de mañana, después de una sesión. Y para eso hay herramientas muy sencillas. Desde el mindfulness, por ejemplo, se habla de la plena observación. El mindfulness, igual que cualquier herramienta, tiene diferentes niveles de comprensión. Tú puedes hacer Claro. un mindfulness muy potente, por ejemplo, desde tu plena atención y concentración mental. O puedes, por ejemplo, hacer un mindfulness desde una plena concentración mental y también energética. O aún puedes hacer, por ejemplo, un mindfulness desde una plena concentración y atención mental, energética y álmica, accediendo a niveles de vibración superior. Entonces, De una vez acuerdo. más, tenemos algo que nos marca, nos indica un camino, una técnica, un método, mindfulness, un tipo de meditación, pero realmente hay profundidad en cada uno de ellos. Entonces, bueno, dependiendo del nivel de conciencia que tenga esa persona, lo familiarizada que esté, Claro. pues lo enfocamos de una forma más simple o de una forma un poco más energética y es hacer un proceso que al final es sencillo, rápido. Todo el mundo tiene la capacidad. Cuando hablamos del alma hay mucha gente que dice, pero ¿cómo se conecta con el alma? Bueno, pues oye, depende del punto en el que estés, necesitas 2 horas, o necesitas una horita, o necesitas 3 o 4 horitas, para empezar a tener un contacto, para empezar a generar ya una experiencia, una vivencia nueva que tu mente pueda empezar a decir, hey, esto es nuevo, esto que estoy sintiendo no lo había sentido antes. Y a partir de ahí, obviamente, se abre un camino donde no es que tú ya un botón de apagado encendido, ya estoy desconectado, estoy conectado. Ya, Es ya está en qué abierto. grado estoy conectado. Esta es una parte muy importante, ¿eh? Realmente la conexión con el alma, o vamos a decir Total. con vibraciones y energías superiores.
en el proceso de sanación y de maduración al que hacíamos referencia, porque cuando tú aprendes a conectar con fuentes de vibración superior que siempre pasan a través del propio alma, no hace falta conectar con ningún otro tipo de entidad externa a ti. Obviamente puedes conectar con entidades de vibración, etcétera, etcétera, pero siempre a través de tu propio alma. Entonces, cuando tú aprendes a conectar ahí, lo que estás produciendo es una alquimia interna. Estás literalmente un compuesto biológico, energético, químico, que es tu personalidad, tu mundo físico, emocional y mental, estás empezando a introducir una sustancia energética de una vibración superior que empieza a generar una alquimia y una transformación de todos los elementos que ya están en tu personalidad. Y bueno, Una hablando de la transformación. ansiedad, sería un gran logro realmente aprender a conectar con eso, porque automáticamente en pocos instantes puedes transformar cualquier tipo de emoción, por ejemplo la ansiedad o cualquier otra emoción, ¿no? Que sea el caso.